Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Gloria al Señor. Denle ese fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, al grande, al eterno, al sublime, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos entonces inmediatamente a lo que vinimos. Gloria al Señor. Vinimos a escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Amén, llegamos, dice advertencia contra la ociosidad. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. La palabra del Señor es clara y vamos a rescatar en esta hora cuando dice que nosotros nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente. Porque vemos nosotros que cuando hay desorden, hay indisciplina. Y cuando hay indisciplina, sabemos que Satanás aprovecha. Nosotros sabemos que esa es una obra de la carne, donde Satanás aprovecha y empieza a hacer lo que nosotros llamamos estragos. Y entonces, si hay desorden, está Satanás y entonces Dios no puede operar en ciertas áreas de nuestras vidas cuando hay desorden, porque no es en todas, es en algunas áreas de nuestras vidas de que hay desorden donde Dios quiere traerlo, como su nombre lo indica, a orden. Quiere traerlo a orden precisamente para nosotros poder ser, ¿qué? Bendecidos. Cuando hay orden, también hay bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El orden dice, o una persona que es ordenada, dice que es aquella que guarda el orden, valga la redundancia, y dice que también es un método de acción cuando la persona es ordenada. También vemos que cuando una persona es ordenada, es disciplinada en sus cosas. O sea que hace las cosas no en contra de la ley, sino antes a favor de lo que ha recibido, en este caso la palabra del Señor. La persona que es ordenada trata de cumplir conforme a lo que está aquí en la Escritura, porque esa persona indica y esa persona además quiere ser como bendecida. Y nosotros queremos ser bendecidos de parte de Dios, amén. Pero tenemos que cumplir en este día con un orden que es arreglando ciertas áreas en nuestras vidas, que hay indisciplina, que hay desorden y Dios quiere que lo arreglemos, amén. Dice, cuando hay desorden nosotros no podemos ver con claridad, porque obviamente todo está nublado, hay cosas aquí, cosas allá, y precisamente Dios no puede mostrar, ni aún nosotros no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver bendición, como le digo, porque hay desorden, porque no tenemos claro un norte, porque obviamente todo está nublado. Cuando hay desorden, hay confusión y hay alteración, dice, de lo que nosotros queremos alcanzar. Porque obviamente, como le decía al principio, cuando hay desorden, las cosas no se ven muy claras. Listo, entonces estamos en Segunda de Tesalonicenses 3:6 y dice que nosotros nos apartemos. Primeramente nosotros nos vamos a apartar del desorden que hay en nuestra vida. Sabemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas que nosotros en nuestro cuerpo hacemos y causa desorden y hay desorden. Hay cosas también en nuestra alma, como los sentimientos y las emociones y la voluntad,
que también están en desorden y hay que ordenarlas, traerlas a la prudencia del Señor. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, espiritualmente, como orar, como buscar de la presencia del Señor, que también está en desorden. Hoy oramos, mañana no oramos, hoy leemos la palabra, mañana no. Cuando hoy me siento muy bien, leo la palabra, cuando no quiero, cuando quiero escuchar la voz de Dios, cuando quiero escuchar lo que el predicador está hablando, y yo digo sí, hoy lo acepto, hay cosas que no la acepto. Entonces no estamos obrando con disciplina ni mesura, estamos obrando de una manera desordenada, y el cristiano debe ser una persona disciplinada en todo el sentido de la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros, cada uno de nosotros nació, Dios obviamente cuando nos hizo en el vientre de nuestra madre, había un propósito de Dios. Y hasta el momento, hasta hoy, el propósito de Dios tiene que haberse cumplido, de pronto no total, pero sí parcial, se tiene que haber cumplido el propósito de Dios. Porque Él dice que Él no lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero si esa palabra no se cumple, no es por Dios, es por nosotros. Obviamente, porque no nos estamos dejando que Dios nos organice. Porque no estamos dejando que Dios obre, que nos discipline, que nos arregle en esas áreas precisamente que están un poquito alocadas. Están por ahí como caballos sin freno. Entonces Dios tiene que traernos a nosotros a la prudencia para que sea de bendición nuestra vida. ¿Quién de nosotros no quiere ser bendecido? Todos. De una u otra manera, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de paz, estamos hablando de bienestar, de estabilidad más que todo. Estabilidad. Si hay estabilidad en nuestra vida, estamos bendecidos. Si hay estabilidad en el hogar, estamos bendecidos. Si hay estabilidad laboral, estamos bendecidos de parte de Dios. Pero si no funciona así, es porque estamos inestables, y ese también es un sinónimo de desorden, inestabilidad. Inestabilidad es que hoy sí, mañana no, hoy sí, será, de pronto, quizás, tal vez, a lo mejor. Esa es la inestabilidad. Y Dios no quiere que nosotros estemos inestables. Dios quiere que nosotros estemos ¿cómo? Estables. Que seamos estables y que seamos personas firmes en lo que Dios nos ha llamado y en lo que Dios ha dicho, yo voy a hacer contigo. O yo voy a hacer de ti. O sea que nosotros debemos estar estables en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Volvamos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Nosotros hemos leído muchas veces esta palabra en Génesis capítulo 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. ¿Llegamos? Gloria al Señor. Dice en el versículo 2. Yo no he llegado aún, gloria a Dios. Ya voy para allá. Dice en el versículo 2. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dejémoslo hasta ahí, hasta esa coma. Dice, y la tierra estaba como desordenada y vacía. Cuando dice que la tierra, podemos connotar que ese pedazo, esa palabra que dice tierra, podemos decir gente. Estaba que la gente estaba desordenada y estaba vacía, precisamente porque se habían apartado del propósito de Dios. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros, y estamos vacíos porque no está el orden de Dios en nosotros, porque nada nos llena, porque nosotros decimos tenemos al Señor en nuestro corazón y venimos a la congregación, pero si no está el orden de Dios, estamos vacíos. Y lo vemos en la palabra, no lo digo yo, lo dice que la tierra estaba como desordenada y además estaba como vacía. No había nada, porque en el desorden obviamente no hay nada. En el desorden no hay nada, está como vacío. Y cuando el ser humano está desordenado, obviamente está vacío por dentro, no tiene primeramente a Cristo en su corazón. En el sentido de que él no está completamente, sí, esa es la palabra, no está completamente, no vamos a decir que él se va a ir, no. Lo que nosotros miramos es que cuando hay este desorden,
Él no está en ese desorden. Él está cuando está el orden, cuando nosotros mismos decimos, Señor, necesito que tú me ayudes a organizar mi vida porque así no puedo. Entonces Él dice, te voy a ayudar. Pero cuando hay desorden en nuestras vidas, obviamente Él está allí, pero no como debería estar, lleno completamente en nosotros. Porque Él dice, estoy esperando de que tú te arregles, estoy esperando de que tú aún me digas que te ayude. Y Él lo hace, porque Él es Dios. Él nos formó, Él sabe qué es lo que pasa en nosotros, Él sabe qué nos hace falta, Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad y qué es lo que nos llena. Él todo lo sabe. Pero cuando nosotros nos apartamos de Él, entonces venimos a estar vacíos. ¿Está entendiendo la iglesia? Gloria al Señor. Entonces miramos algo que también, cuando Dios dijo que la tierra estaba desordenada y vacía, estamos diciendo que son gentes que están andando en sus propios, ¿qué? En sus propios deseos, en su propia voluntad, y no estamos andando conforme, ¿qué? A la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea y lo que Dios pretende que cada uno de nosotros hagamos. Entonces también vemos que cuando hay desorden también tiende a haber rebeldía, porque nos estamos yendo en contra de lo establecido por Dios, que es su palabra. Porque Él nos está diciendo que nos volvamos a Él y la persona, no, es que yo ahorita no quiero, no tengo tiempo, y es que y es que no puedo ahora. Y muchas veces con nuestras acciones le decimos al Señor, Señor, ahora no tengo tiempo. Ahora no me queda tiempo. Cuando sacamos excusas, ay, es que me duele el pelo, ay, es que la pestaña del ojo derecho se me salió, entonces no puedo ver, no puedo ir a la iglesia. ¿Me entienden? Cuando le sacamos esa clase de pretextos al Señor, obviamente, ¿cómo será el corazón o Dios diciendo, pero mi hijo o mi hija no conocen que yo soy Dios? No conocen que yo soy Dios y que yo soy todopoderoso y que yo voy más allá, dirá Él de esas pequeñeces. Yo voy más allá y nosotros nos quedamos allí, en esas pequeñeces. Y Él está diciendo, yo voy más allá. Eso no es obstáculo para que la persona me busque, eso no es obstáculo para que la persona venga a buscarme, eso no es obstáculo, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Él no se queda en el momento, Él va más allá y tenemos que entenderlo, iglesia. Vamos a ver uno de los ejemplos de por qué nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros para poder obtener la bendición de parte de Dios. Vuelvo y digo, no estoy hablando de bendición económica, estoy hablando de bendición en todas las áreas. Estabilidad, que nosotros seamos personas estables, que estemos a gusto con lo que Dios esté haciendo en nosotros, dejarnos que Él nos discipline. Dejarnos que Él nos discipline en ese sinónimo de corrección, de corregirme yo como persona, de apartarme de todo aquello que está impidiendo que yo obtenga la bendición. No es que yo voy a ir detrás de la bendición, no, porque la palabra de Dios me dice que ella me alcanzará, ella me perseguirá. No es pactando, no es que yo voy a hacer un ayuno y entonces para que Dios me bendiga. No, de esa manera no es que nosotros obtenemos las bendiciones de Dios. Es en la obediencia. Y cuando Dios me está diciendo que me aparte del desorden, está diciendo disciplínate. Entra en esa disciplina de apartarte de todo aquello que está estorbando el propósito mío en ti. Apartarnos. Es como cuando uno le dice al hijo, no me gusta esa compañía, apártese de ella o apártese de él, porque tarde o temprano termina haciendo lo que hace el compañero, el amigo o el vecino, porque se va a dañar o se pervierte. Entonces de antemano Dios nos está diciendo, apártese del desorden. ¿Quiere ser bendecido? Apártese del desorden.
Pero cuando Dios dice apártese del desorden, es porque hace rato Él viene hablando a nuestras vidas y nos viene diciendo y nos viene señalando que hay cosas en nosotros que no le agradan a Dios, por lo cual están obstaculizando la bendición de Dios, están impidiendo que la bendición de Dios venga a nuestras vidas. Esas cosas. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, quita de mí todo lo que no te honra. Es verdad. Hasta allí estamos generalizando. Pero ¿qué les parece si nosotros decimos, Señor, quita de mí el chisme? Señor, quita de mí la murmuración. Señor, quita de mí el enojo. Señor, quita de mí la ira con nombre propio. Porque eso quiere decir que lo estamos desenmascarando, que estamos reconociendo que es verdad, que en mí hay algo que a Dios no le agrada. Y yo lo llamo con nombre propio. No le digo, Señor, quita de mí lo que no te honra. Vuelvo y digo, hasta ahí está bien. Pero cuando ya yo voy directamente al problema, estoy descubriendo que allí hay algo que no le agrada a Dios. Y hasta digo, yo no sabía que eso estaba en mí. Porque esas son esas cosas que están por allá muy adentro, lo que dice la palabra de Dios, esas zorras que están por allá muy adentro y que nosotros muchas veces queremos tapar y no queremos que nadie se dé cuenta, pero están ahí. Ese desorden, ese maniobrar de Satanás es lo que impide que nosotros muchas veces seamos bendecidos, porque le decimos, Señor, bendíceme. Pero Dios dice, sí, yo también te quiero bendecir, ese es mi deseo, ese es mi propósito, pero hay algo que está obstaculizando que yo te bendiga. Quítalo, como le dijo a Marta, Marta, quita la piedra. Quita el estorbo para poder ver la gloria de Dios, porque ella le decía, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y le dijo Marta, y también le dijo a María, ustedes no saben quién soy yo. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Le dijo al Señor, yo soy la resurrección y yo soy la vida. O sea que si él había llegado ahí, era porque Dios hacía algo o él iba a hacer algo y tenía un propósito para con cada uno de los que estaban ahí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Los veo muy serios. Los veo serios, la iglesia del Señor, bueno. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6. Vamos a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Él es digno de alabanza y digno de adoración y exaltación. Jueces capítulo 6, versículo 9, iglesia. Jueces capítulo 6, versículo 9, y dice así. ¿Cuántos llegaron? Gloria a Dios. Os libraré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Versículo 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice el Señor. Él le estaba hablando con Gedeón y le decía precisamente que por eso el pueblo había caído en mano de los madianitas. Los madianitas era un pueblo de hombres, de que llegaban y arrasaban con todo lo que había en el pueblo y con la familia de Gedeón. Pero Dios lo había permitido así precisamente para que Gedeón y todo el pueblo buscaran a Dios. Para que Gedeón se volviera a Dios. Porque lógicamente se había ¿qué? Apartado del propósito de Dios en la idolatría o con la idolatría. El pueblo se había vuelto a Dios con su idolatría.
Porque vemos nosotros que en textos anteriores, aún desde el pueblo de Israel, vemos como ellos se habían ido y dicho entre todos a Aarón, constrúyenos un Dios porque nosotros queremos adorar. Y ellos no sabían que el Dios de ellos era el Dios de Israel, el Dios que no habita en manos o en templos hechos con manos de hombre. Él no habitaba allí, él habitaba precisamente en todo aquel que se humilla su corazón, en todo aquel que invoca su nombre, él habita ahí. Y el pueblo no reconocía al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Y desde ahí vemos que la gente quería adorar, pero ver a alguien para adorar. Pero Dios no es de esos que tienen que verse para poder adorarle. Usted puede sentirlo y puede adorar a Dios. Así de sencillo, ese es el Dios nuestro, que podemos invocar su nombre y le podemos adorar y podemos sentir su presencia. Y este pueblo, ellos eran de los que querían ver para poder adorar. Y cuando él le pregunta a Gedeón, Señor, pero ¿dónde estabas cuando sucedieron todas estas cosas? Cuando los madianitas se nos metieron y hicieron con nosotros lo que quisieron. Él estuvo ahí, pero él quería mirar era qué lo que había en el corazón del hombre. Si el corazón iba a buscar al Dios Todopoderoso o le iban a dar las espaldas. Así de sencillo, como muchas veces pasa con nosotros. Muchas veces nosotros preferimos dar la vuelta y no buscar a Dios. No, yo hago las cosas en mis fuerzas. Yo las hago de esta manera como siempre las he hecho y me funciona. Y no buscamos a Dios. Entonces estamos en un error. Hay algo en nosotros que no está funcionando bien. La confianza en el Señor no la estamos desarrollando. Preferimos confiar en nosotros, en lo que sabemos hacer, en el arte, pero no estamos, ¿qué? Confiando en el Dios Todopoderoso. Y en eso estamos fallando. O sea que tenemos que decirle al Señor que nos ayude a confiar cada vez más en Él. Amén. Entonces vemos nosotros que Gedeón estaba haciendo, porque aquí lo dice, que ellos estaban haciendo lo malo. Pero ese momento fue que Dios usó para que el pueblo se volviera a Él, para que lo buscara, porque el pueblo se había vuelto de Dios y no estaban prestando ni sus oídos ni todo su ser para que Dios hiciera algo a favor de ellos. Y ya cuando Gedeón dijo, bueno, porque el ángel llegó y le dijo, bueno, y entonces, ¿dónde ha estado Dios? Precisamente Dios ha estado ahí, que no los ha acabado a todos porque Dios ha estado ahí, porque era para hacer grande estrago. Pero ahí había un problema, confianza. Había un problema y se llama confianza en el Señor. No tenían la confianza puesta ¿en quién? En el Señor. Gloria al Señor. Primera de Samuel 28, Primera de Samuel capítulo 28. Primera de Samuel capítulo 28. Es algo que si nosotros le pedimos al Señor, Él nos lo da, como todas las cosas. Él nos lo da. Él es bueno. Primera de Samuel 28, 7. ¿Llegamos? Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu ¿de qué? De adivinación. Nosotros hemos leído varias veces cuando Saúl va y busca a la adivina allá en la ciudad de Endor, va y busca para consultar a Dios porque Samuel ya no estaba. Y entonces él quería saber qué era lo que Dios tenía para con él, pero ya era muy tarde porque Saúl se había apartado de la presencia del Señor, no había hecho la voluntad de Dios. Entonces, lógicamente, él tenía que buscar lo más fácil. Y muchas veces, y aún uno sabe, que hay personas que conocen del Señor y van y visitan a los brujos. Y todavía juegan chance. Y entonces le dicen al Señor, porque mire, es tanto el hombre como lo que nosotros podemos llamarle, es tanto la persona como tan careconcha que le dice, Señor, si tú permites que me gane el chance,
te doy el diezmo. Y Dios dice, ah, vean pues, y me va a dar el diezmo. ¿Dios necesita de chance? Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Pero todavía hay algo en nosotros que está pegado a las cosas de afuera, como el chance, como consultar brujos, como leer tabaco, personas. Y no lo digo porque me lo contaron. No digo porque me lo contaron, porque lo pude experimentar, ver cómo una persona que se congregaba aquí y entraba allá. Y después me lo dijo, sí, yo entré y ta. Entonces, consulta todavía con las cartas, consulta con las brujas. Ay, que me dijo que jugara el 435 que mañana va a salir. En el nombre de Cristo Jesús sale. Y metemos a Dios en esas cosas. Y Dios no está allí. Dios no está ahí. Es muy diferente a que Dios le diga, haga esto. ¿Me entiende? Pero que nosotros vayamos a buscar a los brujos y que vayamos a ir a jugar el chontico es muy diferente. Es muy diferente. Y no digamos que Dios lo quiso así. Y es que Dios me dijo, si Dios le dijo, yo le respeto eso, porque Dios es Dios. Pero no en todo vamos a estar diciendo, ay, es que Dios, y en el nombre de Jesús me gano el chance y le doy el diezmo y saco la ofrenda. Tenemos que tener en cuenta quién es Dios. Amén, iglesia. Primera de Samuel, capítulo 19. Vamos unas cuadras más adelante. Primera de Samuel, 19. Primera de Samuel 19:1. ¿Llegamos? Primera de Samuel 19:1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Mire, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Este es otro obstáculo que impide que la persona reciba bendición. ¿Qué obstáculo se llama esto? Desearle la muerte a otra persona. O aún chismear, murmurar, hablar mal de la otra persona, intrigar en su contra. Porque aún el pueblo de Dios con frecuencia también se intriga y se habla y se murmura. Y eso también impide de que mi vida sea como bendecida, porque hay murmuración, hay chisme, hay contienda. Y eso trae división. Y a Dios no le agrada. Es que ni siquiera permitirlo, que hablen en presencia de nosotros de otra persona. Y más si es conocedora de la palabra, no permitirlo. Inmediatamente parar a aquella persona y decirle, qué pena con usted, hablemos de otro tema. O hablemos de otra cosa, pero no murmuremos, no chismeemos, porque eso te perjudica a ti y me perjudica a mí. Entonces pararlo ahí, para que la persona entienda que eso no le agrada a Dios y que por esas cosas no soy bendecido. Primera de Samuel 18, del 6 en adelante. Primera de Samuel 18, del 6 en adelante. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Como queriendo decir, ya lo único que le falta a David es la corona. Porque se ponen a decir que bueno, él es el valiente. Pero dice que él se enojó. En otra parte dice que a él le dio celos.
de lo que estaban cantando y lo que decían acerca de qué, de David. Miren, nosotros como seres humanos muchas veces también nos da celo, pero es muy diferente que nos dé celo a que ese celo esté allí en el corazón, a que sea un patrón de conducta que haya que quitar. Es muy diferente, porque como seres humanos nos puede dar envidia de una persona, ¿sí? Podemos sentir celos también, pero muy diferente es que haya un patrón de conducta que haya que quitar. Cuando está entronado en el corazón, cuando no queremos que nadie progrese, cuando no queremos que nadie salga adelante, ese sí es un problema grave. ¿Y por qué? Eso debieron de, como decía, ¿cómo se llama? Uno de los discípulos de Jesús, Judas. ¿Por qué hicieron tremendo gasto? ¿Por qué mejor ese frasco de alabastro y ese dinero, por qué no lo dieron a los pobres? Como queriendo decir, ¿por qué no me dieron a mí también? ¿Por qué todos se lo dieron a Jesús? Y mucha gente también dice, ¿pero por qué? Él es bendecido, ¿y por qué yo no? Tenemos que mirar qué es lo que pasa. No le echemos la culpa a nadie. Miremos qué es lo que pasa. De pronto no es el tiempo de que yo esté disfrutando de ciertas cosas. No, de pronto no es el tiempo. Pero no envidiemos a nadie. Ni miremos que porque el hermano, como dice la escritura, está siendo bendecido y le vamos entonces a hacer el feo y le vamos a hacer mala cara y vamos a sentir celo y envidia. No, cada uno, dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo lo que se quiere tiene su tiempo debajo del cielo. Y además, Dios es uno. Y Dios es suficientemente poderoso para bendecirte a ti y a la humanidad entera. Pero todo tiene su tiempo. El tiempo de esa persona nosotros no lo sabemos. Tiempo atrás esa persona viene en un trato con el Señor y aguante ahí, dejándose disciplinar por Dios. Cuando Dios le dijo, ha llegado tu tiempo de ser bendecido. He quitado la carga de tu hombro y ve en paz. Porque ya le llegó su hora. Pero mientras que otros vamos allí, y no quiere decir que Dios no nos bendiga. Dios nos bendice con su presencia y nos bendice porque la misericordia de Dios es para siempre. Y no hemos sido consumidos precisamente a la misericordia del Señor. Pero no envidiamos a nadie. Si va siendo rico en el sentido de que Dios lo bendice, bendito sea el Señor que Dios te está bendiciendo. Y no te apartes del Señor. Pero nosotros tenemos que seguir mirando al Dios de la gloria, al Dios que también me puede bendecir a mí, porque Él es Dios todopoderoso. Dele ese fuerte aplauso al Dios grande y eterno. Él es Dios, Él es poderoso, porque muchas veces a nosotros nos sucede, desde que, ay, pero ¿por qué? Y mira que el hermano, ya el Señor le dio un carro y último modelo, y yo, ¿por qué no? Y entonces se llenan de odio y se llenan de celo y hasta dicen, no, eso debe ser que hay alguna rosca allá en esa iglesia y entonces se van. Que porque el hermano es bendecido y él no. No, vuelvo y le digo, es un proceso. Dios, porque como es una relación, él y yo, entonces lo que Dios me tiene a mí es muy diferente de lo que Dios le tiene a cada uno de ustedes. Y lo que Dios le va a dar a cada uno de ustedes. Y yo no puedo envidiarlo, ni puedo sentir celo. Yo debo estar agradecida con el Señor porque lo está bendiciendo a usted. Y porque digo, uy, verdaderamente que Dios es poderoso. Dios es poderoso y de mirar la grandeza del Dios. Cómo lo bendice de una manera que nosotros no lo merecemos. Pero Dios por su infinita misericordia, Él lo hace. Amén, iglesia. Proverbios 20:19. Oh, santo. Proverbios 20:19. Cositas que tenemos que quitar. El celo, la envidia. Hay que quitarla porque no le agrada a Dios. Y porque queremos nosotros ser también bendecidos de parte de Dios. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Oiga, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas
pues con el suelto de lengua, obviamente. Si la persona le cuenta un secreto a la otra, dice que nosotros no podemos ir a hablar con la persona que le gusta estar hablando, que caza chismes. No podemos, porque lógicamente él en este momentico lo tiene y la lengua le hace así por irlo a divulgar a otra persona. Dice que no. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros ser bendecidos si andamos entremetiéndonos en chismes que nosotros no nos corresponde. Y el chisme trae contienda, y la contienda trae división. Y eso a su vez trae muerte. Nos apartamos de Dios si andamos en chisme, si andamos metiéndonos, como dicen por ahí, en lo que no nos importa. Cada uno tiene su situación. Orar por el hermano, oremos por el hermano, bendito sea el Señor. Y si nos cuentan algo, Señor, te entrego esto que le cuentan a uno, uno se lo entrega para uno no cargarse. Ni con otras, ni con terceras personas, ni con la que le contó. Para uno no cargarse, uno se lo entrega al Señor. Y le dice, Señor, te entrego esto que me contaron, haz tu voluntad. Pero no cargarnos nosotros, eso no nos corresponde a nosotros. Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Esto pasa en todo lugar. Nosotros vemos, hombres, está hablando de hombre y mujer, generalizando, de que cuando la persona es iracunda, dice que ella promueve lo que hablábamos ahorita. Ella incita a que haya una rencilla. Un ejemplo. Está hablando dos personas, ya sea en la casa o donde sea, y le dice, si vieras el de este, se puso a mal hablar de mí allá y la gente toda se volvió en contra mía. ¿Y vos qué tal pensás? ¿Qué era lo que yo hago aquí? No, pues, ¿qué te digo? Pero decime algo. No, pues, ¿yo qué hago? ¿Vos qué decís? Voy y hablo allá para que lo despidan o hagan algo con ese man o con ella, ¿qué hago? Eso es provocar, ¿qué? Rencilla. Eso es provocar rencilla. O si está viendo que dos hijos están teniendo una discusión, el papá y la mamá tienen que tratar de arreglar esa situación, no provocar. Sí, es que usted como es así, usted siempre ha sido así y usted le ha tenido envidia al hermano y por eso. Eso es provocar ¿qué? O incitar a la rencilla. O están los esposos discutiendo sobre algo y que otra persona se meta y, no. Pues hagan algo muy sencillo para que esto se acabe una vez, sepárense. Lo más sencillo hoy en día, que cada uno coja su chivo y se vaya. Eso es provocar rencilla. Tenemos nosotros que venir a traer a las personas, ¿qué? A la prudencia de Dios. A la prudencia. No, deja eso allí, que sea la paz de Dios en tu vida. Vení, hace silencio. Pero no traer contienda, en vez de arreglar, muchas personas lo que hacen es dañar. Y eso no es así. Ni ir a favor de uno ni en contra de otro. Porque cada uno tiene su propio criterio, cada uno tiene su manera de ver las cosas. O sea que no nos podemos ir ni a favor de uno ni en beneficio de otro. Hay que analizar cuál es la situación y llevarlos a la prudencia de Dios. ¿Qué dice Dios? Y esa es la que importa, porque nosotros como seres humanos analizamos todo a priori, o sea, lo primero que nos venga ahí mismo inmediatamente, esto es así, pero Dios no, Dios todo lo analiza conforme a ¿qué? A la palabra del Señor. Y si nosotros somos espirituales, debemos andar conforme a ¿qué? La palabra. No es la palabra de gloria, no es la palabra de la Biblia, esta que Dios nos dijo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Esta palabra es la que debemos siempre tener en nosotros, siempre.
O como cuando uno ve que en la calle se están peleando y mucha gente se queda ahí mirando y le dice, ¿qué tal? Ese bien sinvergüenza, todavía le pega al otro y quiere que este se quede ahí. No, que le dé su trompada, que yo no sé qué. Y se quedan aquí viendo y la pelea. Y dale, dale una piedra ahí, cógela, ve, y dale. ¿Cierto? Y estamos viendo algo en la calle y en vez de nosotros ponernos a orar, porque la oración del justo tiene poder, lo que estamos es declarando, no, dale una piedrada, no hay que llamar a la policía para que se lleve a este man que es el que está incitando. En vez de nosotros orar, entrar en oración, lo que nos ponemos nosotros es a incitar al pleito. ¿Me entienden? Y eso pasa muchas veces. O si no van allá, un accidente y la gente dice, ve, ¿qué le pasó? ¿Qué será que tendrá él? Vea, que llamen a alguien para que a este hombre lo levanten de ahí. ¿Me entiende? Y uno se pone a mirar. Y es verdad, uno la curiosidad de ver, pero uy, Señor, ¿qué es lo que pasó aquí? Como en estos días veníamos el domingo, no, eso fue el sábado. Veníamos por todo el sur y había un señor que lo había levantado, él venía borracho y se pasó la carretera y lo levantó una moto y la moto siguió y ese señor se quedó ahí con tremendo chichón. Y la gente, uy, que venga, que dónde están los familiares, que llamen a Perencejo, Sutanejo. Y claro, nosotros llegamos a ver porque pasábamos por ahí, llegamos a ver y nosotros vimos al señor y él echando sangre y todo el mundo que, ay. Entonces, no, en el nombre de Jesús llegamos y oramos, cuando al rato aparece la familia, ¿y qué le pasó? No, el Señor ya está bien, el Señor ya está bien, ya se lo pueden llevar y claro, obviamente se lo llevaron para la casa. Pero si nosotros nos ponemos allí a mirar, ay, pobrecito, ay, que llamen a no sé quién, no, tenemos el poder para orar. Tenemos el poder para orar, porque si no nos volvemos como los que estaban ahí, chismeando. Porque todo el mundo, ay, pero nadie hacía nada. Entonces, si nos sumamos a ellos, obviamente nos hacemos partícipe de todos los que estaban allí. Si nosotros aprendemos a tener un orden de nosotros, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha sembrado? La palabra. Y conforme a la palabra yo debo ¿qué? Andar. Conforme a la palabra yo debo andar. Yo debo disciplinarme. Para este año 2014 yo debo disciplinarme. Esas áreas, el chisme, ya no voy a chismear más. Si yo era orgullosa, Señor, te entrego el orgullo. Pero ya no más, Señor, ya no más, porque está impidiendo que tú me bendigas. Señor, la ira te la entrego, Señor. Ayúdame a ser manso y humilde, a saber callar, a no contestar, sino que a saber callar. Y el Señor me va a ayudar. Pero tenemos que aprender este año a disciplinarnos, a entrar en el orden de Dios. Porque si Él en el año 2013 venía diciendo, mira, hay que arreglar esto. Mirar, hay que arreglar esto en tu vida. Te estoy diciendo que arregles esta conducta que no está bien, arreglala. Y nosotros, sí, Señor. Y lloramos, y sí, Señor, ayúdame. Pero no nos poníamos de nuestra parte para que eso saliera. Que sea este año 2014, nosotros poniéndonos con el Señor en esa recta, en esa línea. Señor, quiero en este año apartarme de todo aquello que está impidiendo que tú me bendigas. Porque, mire, le digo algo. Cuando nosotros le oramos al Señor, Señor, bendíceme. Señor, pero tú sabes que tengo esa necesidad y ¿por qué tú no suples mi necesidad? Por decir algo, usted le está pidiendo X cosa y Dios no le ha contestado. Hay muchas maneras por qué Él no contesta, pero miremos que una de esas es que hay un desorden. Tenemos que disciplinarnos para que Dios nos pueda bendecir. Señor, me disciplino. Señor, quiero ajustarme a tu medida, a lo que tú quieras. Quiero apartarme de toda inmundicia para que tú me puedas bendecir. Para que tú me puedas bendecir. Y obviamente Dios no va a decir que no. Porque mucha gente cuando le habla al Señor y el Señor no contesta, dice, no, pero órele usted, hermano, o piden oración, órele usted porque Dios a mí no me contesta. Y mucha gente se aparta y dice que Dios, ¿dónde está?
No, Dios está allí. Los que tenemos que organizarnos somos nosotros. ¿Quiere tener un hogar de bendición? Organícese. ¿Cuál es el orden establecido de Dios? El orden establecido por Dios es que el varón es la cabeza de todo hogar. El varón es la cabeza de todo hogar y la mujer es la ayuda idónea. Nosotros somos la ayuda idónea, que le ayudamos al esposo, pero el esposo es el que tiene que entrar en la prudencia, al disciplinarse con Dios. Él es el que tiene que entrar si está viendo que las cosas no le están funcionando en su hogar. Vuélvase a Dios, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque Él no le va a decir a los hijos, ve, son ustedes. Obviamente tiene que corregirlos, pero directamente va a ir es al varón. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del placer, Él no se dirigió a la mujer, Él le dijo, Adán, ¿dónde estás? Él fue el que dijo, la mujer que me diste fue la que me incitó. Pero Él le habló, fue al varón, porque el varón es la cabeza. Y Él es el que tiene que darle cuenta a Dios por su hogar, por sus hijos, por su esposa, por todo. El varón. Obviamente todos vamos a tener que darle cuentas a Dios, pero primero al que llama en el listado le dice, varón, ¿qué está haciendo usted? ¿Está haciendo las cosas bien? Ah, no hay problema. Entonces sigamos con la esposa. ¿Está haciendo las cosas bien? Bueno, que sí. ¿Los hijos están sujetos a los padres? Que sí. No hay problema. No hay problema. Pero si el varón no está estableciendo unas normas en la casa, todo se le desordena. Todo se le desordena. Así de sencillo. Porque el varón no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Bueno, y digamos que el varón no esté cumpliendo con la voluntad de Dios. Ah, pero la esposa y los hijos, sí, sujetémonos a la prudencia de Dios. Porque como la salvación es individual, lo más lógico y lo establecido por Dios es que todos vayamos en bendición. Pero si alguno de la familia no quiere obedecer a Dios, sujétese usted. Sujétese usted a Dios, para que los demás se puedan sujetar a Dios, no a usted, sino a Dios. Porque usted se está sometiendo a Dios. Pero lo ideal es que el varón cumpla con la voluntad de Dios, con lo establecido por la palabra, para que las esposas se sujeten a él en obediencia en el Señor y los hijos se sujeten a sus padres o en obediencia al Señor. Eso es lo establecido por Dios, iglesia. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Espera un momentico que yo no he llegado. Hebreos 12:1. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Hebreos 12:1. Miremos la parte B que dice, después de la coma dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos está persiguiendo, que busca de nosotros que nosotros caigamos. Y dice, y corramos con paciencia. ¿Cómo será eso, correr con paciencia? ¿Cómo será? Estamos corriendo en el Señor, pero sin embargo nosotros estamos esperanzados y en la confianza en el Señor, que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda. Amén. Dice la carrera que tenemos delante. Dios es un Dios, Él no es un Dios de imposibles, Él es Dios de posibles. Él todo lo puede. Y a Él nada se le queda grande. Él nada le queda grande, iglesia. O sea que corramos con paciencia. Dejemos que Dios obre en nosotros como Él quiera. Iglesia, póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que sea Él en nosotros, que sea su amada presencia,
que Él nos ayude. No le dé pena hablarle al Señor de una manera nítida, diáfana. Él le escucha, Él ve lo que hay en el corazón. No es que el Señor me da una pena de lo que yo tengo aquí en mi corazón, no. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo ve. Levanta tus manos hacia el cielo en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Amado Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Exaltamos tu nombre en esta hora de la noche, papá, y te damos muchísimas gracias. Señor, nosotros sabemos que no hemos sido consumidos gracias a tus muchas misericordias. Señor, nosotros sabemos que tú nos tienes aquí con un propósito. Sabemos, Señor, que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Sabemos, Dios, que tú eres grande. Sabemos que tú, Dios, al hijo que amas lo disciplinas, Padre de la gloria. Sabemos que tú has venido hablando a nuestras vidas de que hay cosas que no te agradan, Señor. Y en esta noche, Padre de la gloria, ya casi al empezar un nuevo año, Dios, nosotros te decimos, Señor, me despojo de todo peso. Me despojo de todo peso que me asedia. Y corro, Señor, con paciencia la carrera que tengo delante, Padre, en el nombre de Jesús, mi amor. Pero antes, Señor, tengo que reconocer, Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra aún tu presencia y contra tu palabra, Señor. He pecado porque tú has hablado muchas veces. Señor, yo sé que muchas veces tú me has hablado. En cualquier circunstancia, a través de cualquier persona tú has hablado, y yo muchas veces me he hecho el de la oreja mocha y no he querido escuchar ni obedecer a tu voz. Y en esta hora te pido perdón. Te pido perdón. Dígale al Señor con nombre propio lo que usted sabe que tiene que quitar. Despójese de eso que le asedia. Dígale, Señor, perdóname, porque yo he sido orgulloso y no me he dejado tratar por ti. Señor, perdóname porque me he dejado llevar de la ira y habían cosas allá enraizadas como los celos, la amargura, la tristeza, el miedo y el temor en mi vida y no me dejaban avanzar, Señor. Y yo hoy entiendo que tú tienes un propósito y que tú quieres bendecirme. Yo sé que tú quieres bendecirme con ese carro y esa casa, esa empresa, esa economía, con esa familia, con ese matrimonio de bendición. Yo sé que tú me lo quieres dar. Pero, Señor, yo entiendo ahora que ha sido por mí. Porque he sido negligente muchas veces. Y aun cuando tú me has dicho que abra la boca y yo no la he abierto, también te pido perdón. Porque pienso que es por mi palabra y no por la tuya, Señor. Y te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname porque muchas veces, Señor, yo sé que tú has estado allí y me ha faltado esa confianza, esa fe que tú quieres que yo tenga, Padre de la gloria, para las cosas que tú vas a hacer. Señor, y aún te pido perdón porque muchas veces me he expresado mal y he dicho, no, Dios no me escucha, Dios, ¿qué va a hacer? Y es que como yo soy pecador, Dios, que se haga conmigo lo que quiera. Señor, y muchas veces he pensado cosas que no deben ser. Muchas veces he mirado a los demás y he sentido envidia, Señor. Y yo en esta noche renuncio a toda envidia. Renuncio a todo menosprecio. Renuncio a todo rechazo. Renuncio a toda impotencia en mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús. Señor, renuncio en esta hora a toda cosa, a todo peso, a toda obra de la carne. Aún, Señor, cuando muchas veces me he sentido tentado a ir a jugar chance. Y aún han habido cosas que he querido que como que me digan, como que me adivinen, porque antes se hacía. Padre, perdóname.
Señor, y aún renuncio también a la idolatría, porque he colocado a otras personas, a otras cosas en primer lugar, y a ti te he hecho a un lado. Y aún porque pienso que lo que estoy haciendo está bien, delante de tus ojos, Señor, te pido perdón. Y renuncio en esta hora a toda idolatría. Renuncio a toda idolatría por mi esposo. Renuncio a toda idolatría por mis hijos. Renuncio a toda idolatría por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por toda mi familia. En esta noche renuncio a toda idolatría. Al pastor renuncio a toda idolatría por él. En el nombre de Jesús. Renuncio a tener idolatría por alguna persona que creo que es más que mí. Renuncio en el nombre de Jesús. Señor, para que tú te entrones en mi vida. Señor, para que tú hagas tu perfecta voluntad en mi vida. Hoy yo me dispongo. Repita conmigo, yo me dispongo en esta noche a que, Señor, se haga tu voluntad en mi vida. Siembra tu voluntad en mi vida, en el nombre de Jesús. Hoy me despojo de todo peso que me asedia, Señor, y corro con paciencia la carrera que tengo delante, en el nombre de Jesús. Señor, y ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame, Dios. Bendice mi vida. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Pero con fuerza, dígalo. Cumple tu propósito en mí. Deséelo con todas tus entrañas. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. De tener un hogar de bendición, de tener una familia de bendición, una economía de bendición. Cumple tu propósito en mí. Que sea ese hombre y esa mujer de bendición donde quiera que vaya. Cumple tu propósito en mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créalo en su corazón. Créalo en su corazón, porque Dios es todopoderoso. En un corazón contrito y humillado no echa fuera, porque todo aquel que a Él viene no le echa fuera. Y en esta noche, Señor, vamos a tu presencia. Señor, así como María escogió la mejor parte, estar al borde de tus pies, ahí tocando el borde de tu manto. En esta noche, Señor, nosotros nos humillamos a tus pies para que tu propósito se cumpla en mi vida. Yo me humillo, Padre. Yo me humillo para que tu propósito se cumpla en mi vida. Yo me humillo para que tu propósito se cumpla en mi vida, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Exaltamos tu nombre santo. Señor, Espíritu de Dios, en esta noche, Señor, siembra esta palabra en cada corazón. Siembra esta palabra en cada vida, que ella sea esa palabra rema, esa palabra edificada, al acostarse, al levantarse, que esté en sus frontales esta palabra y que nunca se aparten de ella, en el nombre de Jesús. Coloca temor y temblor de Dios en cada vida, aún los que nos están viendo por el internet, a los que nos están escuchando, Padre, que esta palabra, Señor, se quede sembrada en cada corazón y que ella dé fruto al 100%, Padre, en el nombre de Jesús. Que ella dé el fruto, Señor, por lo cual tú la enviaste en esta noche. Que ella dé el fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dé fruto en nosotros. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor. Siémbrala en los corazones. Siémbrala en los corazones. Pero no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Señor, hazlos sensibles a tu voz. Hazlos sensibles a tu voz, a lo que tú quieras, para caminar conforme a tu voluntad. Para caminar conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias.
Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Declaramos que el maligno no tiene poder. El maligno no tiene poder en cada vida, porque esta palabra ha sido sembrada en buena tierra. Esta palabra ha sido sembrada en buena tierra. Esta palabra ha sido sembrada en buena tierra, en el nombre de Jesús. Y que ella da su fruto a su tiempo, en el nombre de Jesús. Ella da su fruto a su tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, te damos gracias, porque toda acechanza del maligno ha sido reducida a cero. Todo lo que el enemigo quería traer en esta noche, a traer tristeza, melancolía, recriminación, toda obra satánica es reducida a cero en esta hora, en el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder y nos purifica en el nombre de Jesús. Y Señor, y te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Levanta tus manos, recibe de parte